Mari Mari Compuche, Compu Beni, Compu Lamien, Compu Beñi, Fachante ta Kimel Toin, Chumechi Zungu Kel, Chumechi Feiping Kel ta Kiñeke Zungu Mapu Zungun Meo. Fentre Cheta Ramtukei, Chumechi Zungu Kel ta Kiñeke Zungu. Femuta Kimel Toin, vuelvo tu fachi video como Mapu Zungun Meo ta Femlaya in. Fentre Cheta Nawe Azum Laita Mapu Zungun, Femuta Winkazungun Meo ta Amul Nafi. Hola amigos, hola a todos, hermanos, hermanas. Esta vez vamos a enseñar sobre algunas palabras en Mapuzungun que cuesta un poco pronunciarla y que mucha gente pregunta cómo se pronuncia. En este caso vamos a empezar con la letra U con cremilla o sexta vocal, también como se le llama a esta letra, ¿ya? Que ahí aparece. Tenemos entonces la U que se pronuncia cuando va al principio. Y tenemos otra U que se pronuncia cuando va al medio, o entre otras palabras, o en otra letra, ¿ya? Con otras consonantes. Entonces tenemos la U cuando va al principio. Tenemos, por ejemplo, la Uy, Ul, Ulkatun, Ulmen, ¿ya? Para pronunciarlo es como si yo subiera mi lengua al paladar y pronunciara esta U. Uy, Ul, Ulmen, Ulcha, ¿ya? A ver si usted repite conmigo. Uy, Ulmen, Ulcha, Ulkatun, ¿ya? Esa es más o menos la pronunciación cuando va al principio. Femechita Lupan Ekeita Mapuzungun Meo. Ahora cuando va dentro o después de una consonante, también tiene un sonido distinto. En este caso, muchas veces no se pronuncia esta U. Es como si yo solamente pronunciara el sonido de la consonante. Tenemos, por ejemplo, la letra K. Así se le llama, pero su sonido es K. Entonces tengo Kme, Kla, Kpa. ¿Ya? Si se da cuenta, es como si yo no pronuncio la letra U, sino el sonido de la letra, que es K, Kme, Kla, Kpa. ¿Ya? Y te pasa así también con otra letra como la L. Palu, Lupu, ¿ya? Y también tenemos con la letra M, que podría ser Mlen, Mute, Mna. Esa es la pronunciación cuando va, en este caso, entre otras letras o después de una consonante. ¿Ya? Femichita Sungun Keita Mapu Sungun Meo. Kawiño Feipiay. Volvemos a hacerlo. Entonces la letra, cuando va con la letra, o sea, al principio, tenemos Uy, Ul, Ulkatun, Ulmen. Y cuando va, por ejemplo, después de una consonante o dentro de otras palabras, de otra letra, perdón, tenemos Kpa, Kla, Kume. O con la letra M, la M, que sería Mna, Mlen. ¿Ya? Ahí tenemos entonces algunos sonidos y con la letra L que sería Palu, Lupu. Puede haber otro ejemplo más, pero este sería como lo más práctico. ¿Vale? Mechita Sungu Keita Mapu Sungun Meo, Ka Ante, programa Inta Ka Quiñe video con otras palabras, ya con otros sonidos, que también a veces es un poco complejo. ¿Vale? Peguayintati, Peucayale.